Bienvenido a esta clase final. Espero que se esté viendo y escuchando bien, que bueno, es importante. Y bueno, ahora vamos a dar inicio un poco a repasar los conceptos sobre el Gambito Evans que hemos estado mirando, la teoría también, pero sobre todo ver si esta línea aún se mantiene vigente, qué jugadores la estén utilizando. Normalmente, si bien voy buscando ahí varias opciones, varias partidas, trato de buscar bueno, aquellas que han tenido buenos resultados con blancas, principalmente por una cuestión de que lo vamos a jugar con blancas. Quizás cuando estudiamos o analizamos es conveniente poder hacerlo con todas las partidas del jugador modelo, como veíamos en la tercera clase sobre Nigel Short, que es un especialista en la línea. Entonces es importante poder ver las que gana y las que pierde también para saber cuáles son los motivos o causas que lleva al jugador a la derrota también. Es fundamental. Entonces, en este caso encontré un jugador que es Idani. Solamente hay dos partidas por una cuestión de que son 60 minutos aproximadamente y no tenemos como para extendernos tanto, pero bueno, son 5 partidas sobre esta clase 5, esta clase 4. Y Dani va a aparecer en 2. Curiosamente no tenía esta última partida que vamos a mirar ahora, que se jugó en el Campeonato Mundial Blitz, que se jugó el 29 del 12 del 2023. Una partida sumamente actual. Sí tiene otra partida contra Rajabov, Temur Rajabov, que es un gran maestro muy fuerte. Así que bueno, en los dos ha tenido buenos resultados. Vamos a analizar y mirar un poco entonces esta partida, a ir repasando. Cualquier duda, consulta, ya saben, pueden ir preguntando. Voy a estar aquí observando un poco en chat, así que cualquier cosa pueden ahí comentar o compartir. Bien, entonces peón E4, E5, como ya sabemos, apertura italiana. Y B4. B4 ahí, esa es la jugada principal del Gambito Evans, si no sería una apertura italiana. También en este quizás lo menciono ahora porque probablemente no lleguemos a ver todas las partidas de esta clase, pero también está la opción donde es rechazado el gambito con la jugada alfil B6, que es otra alternativa, por supuesto, es dentro del Gambito de Evans, es más similar ya a la italiana clásica y lo bueno es que no hemos perdido material, pero bueno, la idea es que capturen para la ganancia de tiempo. Entonces viene la jugada C3 y aquí nuevamente quizás a la consulta volvemos de la semana pasada, esta jugada alfil E7 que sabemos no es la más principal de todas, pero sí es una muy buena elección para jugar con negras. Al parecer, este jugador, que si bien tiene 2322 de elo, es un jugador fuerte y probablemente haya preparado esta defensa, esta alternativa, en vez de alfil A5. La jugada es D4, que es la principal, caballo A5 y acá nuevamente manteniendo el alfil. Nosotros no vimos esta opción que es alfil D3, sino más bien vimos alfil E2. Quizás la diferencia entre alfil D3 y alfil E2 simplemente está en que veíamos en uno de los ejemplos que se podía tomar de dama. Sin embargo, tomar de dama no es tan conveniente. Por lo tanto, yo creería que tanto alfil D3 como alfil E2 son similares. Quizás alfil D3 está pensando más en un futuro ataque sobre la zona del enroque corto en caso de que ocurra. Y alfil E2 es como un poco más segura, un poco más fuerte, ¿no? Esas tal vez sean las ideas principales.
Entonces peón de 6, las negras tratan de mantener el centro y en este caso, bueno, peón por peón abriendo líneas, peón por y caballo por. No es el objetivo la ganancia material, sí se busca tratar de tener actividad, compensación por el material sacrificado, pero bueno, en este caso como se consiguen las dos, otra opción sería por supuesto de ya enroque corto y eso estaría más que bien, ¿no? Entonces ahí digamos seguimos con el plan tradicional. Acá en este caso entonces caballo por E5, se recupera el material, se mantiene bien la posición, el caballo está en la banda, no es una buena ubicación para este caballo, que ha dejado de defender justamente ese peón central tan importante. Y ahora caballo F6, caballo F6 aquí, enroque, y hasta acá tenemos una posición bastante equilibrada, ¿no? Enroque, dama C2, alfil E6 y ahora H3. Bueno, esta jugada es rara, H3, pero es una jugada entendible, ¿no? Porque pensemos que nuestro alfil, que normalmente iría como en el Evans a la casilla 3, ahora no puede hacerlo por el otro alfil. Podríamos hacerlo para cambiarlo, pero ustedes recuerden que si su idea es jugar al ataque y mantener opciones agresivas y dinámicas, tal vez la mejor opción no sea cambiar piezas, porque eso hace que la defensa sea más simple por haber menos cantidad de piezas que ataquen o piezas activas o que generen algún inconveniente o problema. Entonces ahí tenemos que tener presente eso también. Peón C5 y ahora desarrollando. Finalizamos el desarrollo, dama C7 y aquí caballo F3. Bueno, este tipo de jugadas de las negras está muy bien porque va a dirigirse a la casilla F4. Al jugarse H3, que es una jugada casi siempre que se hace con mucha naturalidad y es flexible, permitiendo ya sea una casilla de fuga para el rey, un refugio en caso de que salga el alfil, también puede hacerlo, pero H3 también va a debilitar lo que tiene que ver con la casilla F4. Entonces, ahí es donde tenemos que estar alerta a ese tipo de casillas y debilidades. Acá las negras están avanzando por el flanco de dama y avanzando por el flanco rey. Yo creo que esta partida, si bien son partidas algo rápidas porque fue de Campeonato Mundial de Blitz hace menos de un mes, bueno, hace un mes porque hoy es 30 y esto fue del 29 del 12, es decir, hace muy poco tiempo, realmente una partida muy actual. En este caso hay que tenerla en cuenta y muy interesante cómo juegan las negras. Acá la verdad que no hay diferencias por parte de las blancas, pero sí logramos algo muy importante, que es que nuestras piezas estén activas y se puedan desarrollar con facilidad. No tenemos peón de menos, que eso en el gambito suele pasar, quedamos con el peón de menos y todo el tiempo es como que tenemos que estar justificándolo o compensándolo con actividad. En este caso ya podemos estar más tranquilo por el hecho de que no hemos perdido material, si podemos observar que la estructura de peones estaría algo dañada, pero si tuviéramos una estructura de peones muy sana, probablemente no tendríamos la misma actividad para nuestras piezas. Recuerden esto, que la estructura de peones siempre le va a dar la característica de la posición. Si los peones están todos prolijos y están unidos y están muy bien, o cadenas de peones, probablemente el juego no sea tan dinámico porque los peones no tienen tanta movilidad. Ahora, cuando los peones están aislados, si bien es un problema estructural a largo plazo, eso permite también que haya más líneas abiertas como columnas, diagonales, y eso le da un juego dinámico. Menciono esto porque si vamos a jugar el Gambito de Evans, tenemos que tener en cuenta que jugar de forma dinámica es una de las características que tiene, es el espíritu casi de esta apertura que es el Gambito de Evans, ¿no? Jugar con
con actitud, con dinamismo. Sobre todo, que es el dinamismo, tratar de, estar activo, estar creando amenazas, dificultades. Básicamente es eso, ¿no? Y tomar la iniciativa, lo principal. Todavía no hay ataque por los flancos. ¿Por qué no hay ataque por los flancos? Porque las blancas están controlando el centro. E5 realmente es una jugada muy interesante. Este peón gana territorio, evita la casilla de regreso para el caballo. Entonces, y a su vez nos desaloja una casilla para el otro N4. Es decir, una jugada muy útil realmente. Ahora, para no hablar tanto aquí, cónsul. Bueno, en este caso H6 tiene que jugarlo porque había una amenaza. La voy a hacer después. ¿Qué pasaría si las negras juegan caballo F4? ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? A ver, así participan un poco y no hablo tanto. La pregunta es acá, ¿qué pasa si las negras juegan caballo F4, que parece una buena jugada? ¿Qué jugada haríamos nosotros con blancas? Caballo C4. Bueno, esa puede ser una alternativa, ¿no? Tratar de jugar caballo C4. Pero caballo C4 no estamos dejando una pieza, aunque habría que calcularlo porque también comemos el de F4 y se entra a complicar un poco, ¿no? Caballo F4. Claro, el problema de esta es que hay una jugada intermedia que es caballo por alfil primero y también nos ataca la torre. Si nos come el caballo primero no pasaba nada porque nos comíamos el otro caballo. Bueno, acá es importante tratar de mantener el alfil. Entonces, jugadas como alfil E4, como vemos, el desalojo de esta casilla, que es para el caballo, principalmente, también puede ser para un alfil o puede ser para una torre. Ese desalojo fue importante porque los peones libres que no tienen oponente hay que tratar de avanzarlo porque no da ventaja de espacio. Está bien, en algunos casos hasta se pueden perder los peones, pero es importante no tener miedo porque en la medida que los peones avanzan, crean debilidades, pero también generan mayor espacio y apertura de líneas. Eso es sumamente bueno e importante para nuestro juego y nuestro juego activo. También expulsan a las piezas contrarias, como el caballo de F6. Entonces, también otra alternativa que por supuesto hay que tener en cuenta es la jugada del alfil F1. Recordemos que tratar de evitar los cambios de piezas es importante. Esto por supuesto daría todavía un juego equilibrado. Caballo F4 es una jugada que se puede hacer. Alfil F1 es una jugada que no queremos hacer tal vez muchas veces, pero son jugadas útiles porque nos ponemos a 4 casillas del caballo, el alfil controla el flanco de dama, controla acá, pero es para evitar en este caso la simplificación de caballos por alfil. ¿Por qué eso es importante eso? Porque es una posición abierta. Si bien los alfiles y caballos valen 3 puntos cada uno, podemos decir que los alfiles en posiciones abiertas su fuerza es mayor generalmente que los caballos. Ahora bien, un caballo centralizado también es muy fuerte. Entonces tratamos de evitar justamente los cambios ahí. Bueno, las negras siguieron con torre de 8, que también es una jugada tranquila. Y acá es donde empieza a avanzar el plan, ¿no? Caballo E4, peón C4, bueno, una jugada que se puede esperar para la ganancia de espacio. Y alfil F1, una casilla temporal. Y acá F5. Ahora,
Es importante esta decisión, bueno, en primer lugar, que acá la posición está equilibrada, ¿no? Cada uno viene haciendo su juego. Tal vez tengan que pensar en mejorar este caballo, aunque bueno, hay varias defensas que utilizan esta estructura, como incluso la defensa de Grunfeld en algunas situaciones, defensas en las aperturas abiertas, como en este caso, aprovechando para ganar territorio también. Tal vez este alfil ahora queda algo bloqueado, entonces reubicarlo con jugadas como alfil de 5 y alfil de 6 puedan ser planes alternativos. Y ahora, aquí, perdón, estoy marcando todo, ahí está. Y ahora la jugada también, bueno, F6 forzaría totalmente, ¿no? Las negras deciden jugar F5, que F6 y F5 parecen similares. La diferencia es que F5, yo tengo la opción de tomar al paso o no tomar. Si no tomo, ya no tendré otra posibilidad de capturar. Entonces, acá se vieron una decisión que es importante para las blancas, ¿no? Porque depende lo que hagamos, le va a dar otra característica de juego. Entonces, en esta decisión más bien estratégica, más que táctica, ¿qué hay que hacer con blancas? ¿Capturar al paso o no capturar? A ver. ¿Qué harían ustedes? Bien, bien, una buena observación esa. Este alfil es clave, este caballo tenemos que buscarle un lugar también que está siendo atacado, hay que resolver eso, si decidimos no capturar, ¿a dónde va el caballo, no? Bien, esas son buenas preguntas que podemos hacernos, entonces capturar al paso parece la mejor opción. El jugador de blancas decide capturar al paso, yo creo que la mayoría hubiéramos en esta posición elegido la captura al paso, ¿no? Porque hay que abrir líneas, ese es el concepto principal para que el juego sea más dinámico. No podemos jugar una posición cerrada, pero también al parecer esta jugada caballo de 6 era interesante de tenerla en cuenta, porque claro, es verdad, no capturamos al paso, no abrimos línea, pero caballo D6 tiene una idea que es interesante. Por supuesto es una variante que hay que calcularla con bastante precisión y tratar de llegar a una posición que nos agrade. Ahora, ¿dónde está la clave de caballo D6? Al parecer, ¿no? Según un análisis, esto sería, bueno, el caballo ahí centralizado está excelente, es decir, si no lo comen, poco a poco se va a hacer más fuerte. Y va a ser, bueno, una pieza sumamente, por lo menos molesta. Aparte que también estamos presionando acá, este alfil va a acompañar probablemente a ese caballo con la jugada alfil A3, esta torre puede venir a la columna D y de a poco lo hacemos fuerte con ese caballo ahí y las piezas negras quedan reducidas. Sería un gran centinela en un puesto avanzado absoluto, defendido por el peón. Entonces, al parecer, sería bastante lógico que las negras capturen ese caballo, mejor dicho. Disculpen ahí, mucho calor me parece que está afectando. 36 grados aquí, así que está bravo. Bien, entonces caballo de 6 era una opción bastante interesante, sobre todo pensando que si comen, también se daría la apertura de líneas. Ahora bien, hay dos opciones, puedo tomar de dama, puedo tomar de torre, pero claramente si tomo de torre, ¿qué pasa? Y acá es donde quiero llegar a este punto. No, no. Alfil A3, ¿no? Alfil A3 ahí, esa sería la jugada justamente.
porque ganamos material. Pero ¿cuál es el punto, no? Porque esta jugada es bastante simple de ver. El punto es el siguiente, que acá, si observamos esta posición, claramente estamos ya en una jugada bastante avanzada y las blancas aún no resolvieron el desarrollo de este alfil y la ubicación de esta torre, cosa que hace que pensar que deberían preocuparse un poco más por haberlo resuelto antes. Aún así la posición estaba equilibrada y estaba bien, pero tengamos en cuenta que estos jugadores de 2600 a veces tienen algún conocimiento mayor y hacen algunas excepciones a las reglas. Sin embargo, en esta situación que es tan crítica porque va a definir un poco el rumbo, la apertura de línea era importante, pero tras esta jugada que es caballo de 6, por supuesto tomar de dama sería lo más lógico para no perder calidad. Ahí. Entonces, la jugada, en este caso, es una jugada sumamente interesante nuevamente, que es la jugada dama 4. Dama 4 que atacaría el caballo tendrá que retirarse o defenderse. Claramente si defiendo el caballo sería un error táctico otra vez, viene alfil a3. Entonces, primero, lo que hay que entender, las blancas tenían que resolver su situación del desarrollo. Segundo, alfil a3 es una de las jugadas claves en el gambito de Evans. Es una jugada clave y una jugada que desde el inicio que las blancas juegan peón b4, esta jugada de alfil a3 es una jugada que hay que tenerla presente en todo momento si no hemos desarrollado el alfil. Puede salir por cualquiera de las dos diagonales, eso es fundamental tenerlo presente. En este caso, ayudado con ventajas tácticas, lo más normal sería, por supuesto, más normal digo, sacándonos la dama para evitar la pérdida de calidad. Aún así, la jugada, en este caso, otra vez la táctica favorece a las blancas. Tenemos aquí una pequeña combinación con torre por, tras dama por, ahí dama por y ya las blancas están mejor desde el punto de vista material y aparte sus dos alfiles en posiciones abiertas van a ser superior a la torre. Entonces vemos que el juego dinámico y la táctica está presente. Entonces no solamente tenemos que ver las amenazas que nos hace el oponente, sino cómo tratar de complicarle en todo momento. Por supuesto, aquí veamos un poquito más. No hay otras opciones, ¿no? Tras dama 4, la otra alternativa sería, por supuesto, sacar el caballo. Pero si saco el caballo, entonces ya no pasa nada y jugamos alfil a3 que nos da la ventaja de calidad. Aparte, no solamente que vamos a ganar calidad, sino que también resolvemos el tema de la apertura. ¿Sí? No pierdan de vista los principios básicos y fundamentales, que sus jugadas estratégicas o tácticas están relacionadas en general con las ideas y el espíritu de lucha de cada una de las aperturas y defensas que vean. En este caso, el gambito de Evans, una de sus jugadas características y clave, que va a estar ahí casi siempre presente, no siempre porque hemos visto ejemplos donde sale por la otra diagonal, pero la jugada alfil a3 es una jugada a tener muy en cuenta. Igual que la salida de la dama por a4 por b3, ¿no? Observen que muchas veces las piezas blancas vienen para este lado y desde acá apuntan hacia el rey, es decir, como que van para un lado, pero es una mague y están apuntando hacia otro. Bien, ahí como Ronaldinho. Ahí peón por el paso, que es la jugada por supuesto que todos haríamos, caballo por. Bueno, este tiene problema que habilita el caballo en este caso. Caballo de 4 y el juego de las blancas, a pesar de que la posición está equilibrada, está muy bien. ¿Qué otra opción acá? Bueno, acá todavía no vemos bien cómo desarrollar el alfil, entonces las blancas hacen algunas maniobras más. Bueno, vuelven, no quieren cambiar piezas aún, es lógico. Mientras más piezas, más posibilidades podemos tener. Alfil c5 y bueno, termina jugando alfil e3.
no tenemos otra opción para sacar el alfil. En este caso, bueno, se desarrolla el alfil, ahí torre 1, alfil b6 y aquí caballo b5. Bueno, hasta acá la posición está un poco mejor para las blancas y en este caso pasa a ser un juego de actualidad, ¿no? Partidas muy luchadas, muy parejas, muy equilibradas, incluso entre jugadores de fuerzas diferentes, 300 puntos de diferencia. Pero aún así podemos observar que las blancas, a pesar de que tienen que ir luchando para mantener cierta ventaja, son las negras las que tienen que ir evitando muchas dificultades, como las que veíamos recién. Tal vez el no haber encontrado la jugada crítica de caballo de 6 para las blancas permite que las negras aún se mantengan en una lucha muy pareja. Por eso hay que estar alerta, sobre todo a la toma de decisiones en esos momentos críticos. ¿Cómo reconocer esos momentos críticos? Porque bueno, ya sabemos, si capturamos con un peón se abre la posición, si no capturamos se cierra. Entonces son momentos claves, son momentos importantes también. Por ahí, jugadas técnicas, ya hemos hablado bastante sobre esto, tanto en este curso como en otro, y probablemente sigamos hablando. La pareja de alfiles, también para las negras, ¿sí? Ahí saca el alfil, caballo se centraliza y se mantienen aún varias piezas. La posición equilibrada, un poco mejor para las blancas. ¿Por qué mejor? Porque su estructura, dos peones que paran a 3 y tenemos una mayoría en el flanco de rey. Al no ver peones centrales, por ahí el juego de piezas va a ser decisivo y eso hace que sea un poquito más complejo. Torre 8 y bueno, casillas importantes ahí cerca del rey, casillas en el centro ampliado y el objetivo que es el rey. Bueno, hasta acá la partida venía bastante bien, una lucha constante, pero con dama c7, que es una jugada totalmente natural y bueno, manteniendo ahí las posibilidades, es un error esta jugada. Es un error. ¿Y de qué manera? Las blancas pasan al frente en esta posición que tenemos que tener en cuenta. El alfil ha quedado guardado, pero siempre mantiene el ojo ahí vigilando. Estos dos peones están dañados, vamos a marcarlo en rojo, pero detienen a 3 peones, por lo tanto no son tan malos. Juegan las blancas, momento, también podemos decir un momento crítico, un momento importante para definir la partida. Bien, ahí caballo por G7, un sacrificio, aunque medio alejado ese caballo por G7. Medio demasiado me parece. Un jugador muy romántico. Dama de 6 jaque, aprovechando las casillas blancas. Bueno, a ver, vamos a analizar acá un poco la idea de caballo por G7. Bueno, caballo por G7. Bueno, voy a hacerla para analizarla. Ahí vamos a poner, ¿no? Si rey por, acá menciona, ¿no? La variante caballo jaque, doble, no puedo tomar de rey, entonces eso claramente ventaja blanca. La pregunta sería qué pasa si tomo de dama. A ver, así analizamos ahí. Ahí está. Bien, bueno, en este caso es claro, si tomo de dama, ahí queda dañado. De todas maneras, aún así, con un error, como en este caso por ahí de cálculo nada más, por ahí no había visto la opción de captura de dama. Las blancas están en desventaja material, pero la exposición del rey negro da posibilidades. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces al jugar una posición tan dinámica o con actividad como el gambito Evans, vamos a errarle tácticamente, porque errar táctico
Es algo muy común y muy frecuente, le pasa a todos los jugadores. Es un error de cálculo. La estrategia puede estar bien, el planteo también, pero aún así, equivocándonos en algún error, las blancas siempre van a tener una buena actividad. Eso es fundamental para cualquier apertura o defensa que jueguen. Tener aún herramientas, a pesar de los errores, que nos permitan seguir luchando. ¿Cuáles son tal vez las posibilidades? Bueno, eso se debe un poco a que este caballo está fuera de juego. Quizás si entra el caballo, se centraliza, se instala en una buena casilla, marque su presencia y la diferencia. Otra de las situaciones es que el rey enemigo está expuesto, entonces podemos decir la partida se puede jugar. Hay otras posiciones que son más tranquilas, donde el jugador es muy estratega y saca pequeñas ventajas, y si se equivoca, bueno, no tiene tanto riesgo. Pero bueno, ya lo dice el dicho, ¿no? Que no arriesga, no gana, y en este gambito de Evans se arriesga bastante muchas veces, pero la idea es, bueno, no jugamos a perder claramente, sino que jugamos a complicar el juego y tratar de sacar ventaja. Otra jugada que habían mencionado, vamos a ver aquí, caballo 7, ahí vamos caballo 7, paso a esta que había mencionado antes, ahí dama jaque, dama de 6 jaque, está interesante, ¿no? Aprovechando las casillas blancas, si tapo de dama, que es una opción, entonces acá puede venir la jugada caballo de 7, lo cual forzaría a rey f8, porque si no pierdo la dama. Y esto está interesante, ¿no? Porque podemos comer acá, caballo por, y acá, bueno, con esta variante, simplemente ahí vamos a poner algo así, para ser, bueno, medio extremista, ¿no? Simplificando mucho, pero gana un peón, quedo con un alfil contra caballo en un final, que a aquellos que les gusta conformarse con poco, esta sería una opción, claramente mejor las blancas y con buenas posibilidades. Ahora bueno, eso que no nos gusta a veces conformarnos con tan poco y queremos buscar un poco más, tendríamos que ver ahí quizás otras opciones, ¿no? Bien, dama 6, la otra es que se vaya de rey. Ahora veamos la otra alternativa que mencionaban acá, caballo 7 directa, ahí jaque. Entonces, bueno, el rey tendrá que moverse, rey h8, rey h7 o rey f8. También, bueno, rey f7 puede ser una opción, aunque queda algo expuesto ahí. Bueno, rey f8 no, porque hacen el doble, simplemente. Entonces, rey h8 sería la opción, o rey h7. En este caso, bueno, parece que dama e6 también es interesante, ¿no? Porque ahora buscaremos con la dama tratar de ingresar, sobre todo por estas casillas de color blanco, buscando posiciones, aprovechando debilidades tácticas, creando algunas amenazas, tratando de entrar por esta zona, sumando el otro caballo, tratando de incorporar este alfil. Las blancas acá están mucho mejor, claramente están mucho mejor, y eso es bueno para nuestro juego. Bien, no me quiero explayar mucho, para así podemos ver otra alternativa después. Entonces acá, ya retrocedí demasiado. La jugada que se hizo en este momento fue la jugada más fuerte, que es caballo e6, sumando el otro caballo. Ahora es claro, cuidado, ¿dónde va la dama? No la tiene fácil, ¿no? Porque están los dobles, y como decimos muchas veces, el caballo y dama se complementan excelente. Imaginen con dos caballos en ataque en la zona del rey, incluso hasta mejor que las torres o los alfiles, porque no vamos a ver de dónde vienen los ataques. Los caballos en la batalla cuerpo a cuerpo y en la lucha ahí cercana pueden ser devastadores. Y esto, si le sumamos que es una partida rápida, mucho más, es decisivo realmente. Muchos jugadores dinámicos y tácticos le gusta, incluso en posiciones abiertas, mantener los caballos con relación a los alfiles.
más que nada cuando son partidas más rápidas. Por ahí si ustedes juegan un blitz o algo, es interesante tener en cuenta esto también. Por ahí si juegan una partida más pensada, los alfiles casi siempre suelen ser una buena opción. Pero ahora veamos qué ocurre, ¿no? Caballo 6, dama de 7, tal vez la mejor opción. Y acá sí viene la jugada que mencionaba hoy, caballo por G7. En este caso, sin necesidad de sacrificar, el caballo en F5 está excelente, ¿no? Está ahí excelente. Se sumó el otro caballo que vino de un poco más lejos. La dama en una jugada o en dos puede sumarse tranquilamente y ya esto es decisivo, ¿no? Aquí, bueno, ya estamos viendo más que nada la parte de definición. Se suma la pieza que falta y ya todas las piezas blancas están en juego. La diferencia material es de 2 peones, una ventaja a considerar, pero la situación del rey negro es sumamente comprometedora. Y bueno, un error de esto, que son errores básicos, a veces uno dice como un jugador de 2300 se deja esto, pero bueno, les pasa a todos los jugadores, sobre todo cuando su posición es incómoda. Y en este caso, ¿cuál es la jugada? A ver, ya pasamos a la siguiente. Si no hay preguntas ni consultas. Caballo F8, ahí está, excelente. Un doble, la jugada más simple, no sé, capaz que hay otra jugada que de mate, pero ya ganando a la dama en una posición, una partida rápida, dama entera casi, y aparte que el rey no tiene muchas opciones, bueno, más que decisivo, ¿no? Ahí caballo F8, las negras abandonaron. No sé, digo yo abandonaron, habrán perdido por tiempo, pero bueno, ya no tenían chances acá. ¿Alguna duda, consulta con respecto a esta partida? Perfecto, pasamos a la siguiente. Estoy, bueno, grabando como siempre nomás, no puse, también en este caso tengo la opción de grabar directamente desde el Meet, que me olvidé de hacerlo, así que bueno, por ahí en próximos cursos si estén presentes, me lo pueden hacer recordar si quieren, como saben a veces soy medio distraído en esas cosas, así que igual que si no pueden acceder al material o tienen algún inconveniente, ustedes consulten. O si hay algo que quizás cambie de lugar o algo, bueno, ustedes me avisan nomás. Perfecto, vamos entonces a la siguiente partida de este jugador, Idani Pouya. No lo tengo de nombre, pero es un jugador que podemos empezar a tener en cuenta, a seguirlo un poco, porque la partida que veíamos recién era una partida rápida también. Y esta partida, bueno, esta es también del mismo. Bueno, quizás hice una elección de partida, ¿no? Porque esta no la había tenido en cuenta, que es del 19 del 12 del 2023. Y esta que jugó contra Rajabov es del 28 del 12 del 2023, es decir, del mismo, del mismo, de la misma fecha casi, pero es otro torneo porque este es el no, campeonato de rápidas, claro, campeonato de rápidas, el otro era campeonato de blitz. Ese no lo he visto, quizás descargué unas antes. Muy bien, entonces en este caso, Idani enfrentando a Temur Rajabov, un jugador súper conocido, Rajabov también, jugador sumamente fuerte, uno de los jugadores que era una de las promesas para campeones mundiales, después seguramente cosas de la vida no pudo llegar, pero bueno, también llega uno a campeón mundial, pero sin embargo un jugador de 2723 ha estado entre los mejores del mundo, ha enfrentado los torneos de candidatos, se enfrenta también a los máximos jugadores y exponentes a nivel mundial. En este caso, nuestro jugador Idani Pouya, como ya le digo, a tenerlo en cuenta, sobre todo si van a jugar el Gambito Evans, que probablemente nos muestre unas partidas más. No sé cuál será su usuario, ya sea en chess.com o Lichess, pero tal vez hoy en día también los jugadores participan mucho en plataformas online, además de presencial. Entonces tenemos bueno, bastante material ahí. Alfil C5 y B4. Aquí B4. A ver si en este caso, bueno, Rajabov
se anima o no a aceptar este gambito, y bueno, lo aceptó. Ahí C3, alfil A5, peón D4, como sabemos, línea super principal, en este caso Rajab 2700. Observen, es un detalle, ¿no? No es una regla, no es que pasa siempre, pero vemos que el otro jugador que tenía 2300, que era un jugador sumamente fuerte, elige la variante alfil E7, tal vez para sorprender o para no meterse en líneas principales. Pero ya Rajav Temur, seguramente un jugador que se dedica al estudio, se ha dedicado mucho tiempo, se mete en la variante más principal. Por eso, cuando ustedes estudian una apertura o defensa, más allá de ver las opciones que más se utilicen hoy en día, también ver cuáles son las variantes principales, y si se animan a jugarla, háganlo, porque eso le va a ayudar a desarrollar muchas áreas del juego, muchas habilidades. Tal vez no van a llegar rápido los resultados, pero con el tiempo van a agarrar una gran habilidad y eso seguramente le va a traer buenos resultados. Por supuesto que estudiar variantes principales es muy bueno, aparte ayuda a mejorar el estudio, a la comprensión del juego, y sobre todo, bueno, también va a forzar a que el rival tenga que estudiar o saber lo que hemos estudiado también. Si no lo hacemos elegir línea alternativa está bien, pero tengamos en cuenta que eso va a exigir menos también al rival. Recién hablamos un poco de poner incómodo al oponente. Bueno, si usamos líneas alternativas o secundarias, no es que sea malo, pero lo vamos a poner menos incómodo, por lo menos desde la apertura. ¿Sí? Pero eso va a la característica de cada uno de los jugadores. D6, ahí dama B3, bueno, línea super principal, dama D7. Bueno, en realidad la jugada más principal era el roque, pero nosotros vimos como más principal incluso peón, en este caso E por D4. Rajabov no jugó E por D4, ¿sí? En roque la principal, sí, acá, esta es la que nosotros habíamos visto. No, Lasker jugaba alfil B6 directo, rechazando el gambito. Puede ser, lo que pasa es que ya no, hay dos cosas en la estrategia superior que van a transformar la posición. Una es el cambio de piezas, ¿sí? Y otra son los avances de peones. En este caso, al aceptar el gambito, ya esas dos cosas transformaron la posición. Una porque se comió un peón, y otra porque hubo un avance de peón ahí con B4, y el peón ya no está ahora. ¿Por qué cambia la posición? Porque bueno, una que no va a volver a ser la misma nunca más, y en este caso genera aperturas de líneas, que la columna B está abierta. En la otra se utiliza ese peón en B4, para estorbar la columna, ya sea para una torre o una dama, y no es una línea abierta. Así que no podemos con blanca utilizarla tan fácil, a menos que se abra esa línea. Es como tener una calle abierta en este caso, pero bueno, es un peón de menos también. Eh, claro, él decía que a los gambitos había que rechazarlos porque normalmente eran malas jugadas estratégicas. Entonces los peones que estaban muy avanzados creaban debilidades, y eso se podía aprovechar a largo plazo. Eh, claro, bueno, eso era su punto de vista, ¿no? Y bueno, por eso sugería, en vez de jugar alfil por B4, jugar alfil B6, que lleva un juego más tranquilo, más del tipo italiana o yocopiano, con B4 que se juega normalmente, que son, creo, los dos ejemplos siguientes que están aquí eh, en este material, que bueno, también está interesante. Pero sí, este tipo de situaciones con alfil B6, que se va a jugar acá también, esto, bueno, es la variante principal, ¿no?, que nosotros hemos estudiado. La idea del alfil B6 en este caso es para también llevar el caballo y eliminar uno de los alfiles. Por eso dama B3
no estoy seguro, me faltó ahí hacer la tarea y revisar, si es la más principal, porque recuerden que nosotros veíamos alfil A3 como una de las opciones, caballo D2, cuando nos jugaban caballo A5 sacábamos el alfil a D3 o E2, como veíamos en el ejemplo anterior, con otra variante, ¿no? Pero era esa la idea también. Bueno, en este caso caballo D2, creo que de todas maneras la principal, que seguramente no, las blancas no pueden evitar ese cambio. Es decir, para evitar ese cambio tendrían que perder algunos tiempos. Y la idea es no perder tiempo justamente. Bueno, esta opción es muy principal para las negras, es una buena opción. Ahí caballo por pareja de caballos. Como les digo, en este caso también es una partida rápida, pero presencial de torneo, campeonato mundial de rápidas. Dama C6, esta jugada es interesante, ¿no? Porque, claro, ¿qué es lo que tienen que hacer las negras? Tratar ahora de resolver la salida de este alfil y de este caballo y ver dónde va a estar el rey. Nosotros con blancas ya ese problema no lo tenemos, porque nuestro rey ya está enrocado corto y el juego claramente va por el centro. Momentáneamente, porque aún no está cerrado, trataremos de abrir aprovechando la situación del rey oponente en el centro. Nos falta por supuesto resolver dónde va a ir este alfil y después la torre. Pero esto nos lleva a un juego mucho más flexible para las blancas, con menos problemas que resolver, al menos en la apertura. Si a largo plazo tenemos que pensar que si no hacemos nada, nos vamos a quedar con un peón de menos. Pero bueno, un peón de menos es poco, es mucho, pero todo depende cómo se vaya dando. Si tenemos suficiente actividad de las piezas, compensaremos el material de menos. Bueno, dama C6 para darle paso a su alfil. Bueno, elimina ahí, ya no tienen más pareja de alfiles, peones doblados y peón por. Hay que abrir líneas y acá otra vez se recuperó el peón, se mantiene una posición similar. Y ahora bueno, Idani Pouya, que tiene 2600 contra Rajabov 2723, le ofrece el cambio de damas, una posición que estaría equilibrada en principio, aunque las negras pueden aprovechar ahí para presionar la columna A. ¿Qué hacemos en este caso? A ver, ¿qué hay que hacer? Imagínense que enfrentan a un rival muy fuerte, de los mejores de Argentina, quizá en un abierto, en un torneo, y le ofrece el cambio de damas. Claramente no estaría jugando a tablas, ¿no? Solamente ofrece el cambio de damas. Bien. Tengamos en cuenta que también nos invita al cambio de damas y nos está atacando el peón E4, pero comerse ese peón E4 puede ser arriesgado. A ver, ¿qué harían los demás? Dame 2, muy bien. Bueno, dame 2 es una muy buena opción, claramente, para no dejarlo tampoco en una columna abierta. Bueno, pero observen esto, ¿no? Un detalle, nuevamente, para volver al tema de hoy, no es el tema de esta clase.
Tal vez un día hagamos un curso sobre pareja de alfiles o la dama reemplazando al alfil, porque bueno, ya lo he mencionado tantas veces, pero bueno, observen cómo el jugador con blancas utiliza esa estrategia también, claramente ante la ausencia del que falta. Hay dama de 3 o dama de 2, son las dos principales, también dama de 2 podría jugarse, pero bueno, y además hay que defender el peón de 4 que es importante, ¿no? Sí. Sí, no, dama de 2 está muy bien, es excelente. eh, y bueno, dama de 3 más o menos son las ideas parecidas también, ¿no? Puede ir a F3 después, quizás no hay mucha diferencia entre esas dos jugadas. Incluso dama de 2 parece un poco más segura, pero bueno, veamos cuál es en este caso la idea, ¿no? De dama de 3 también. Bueno, en este caso caballo F6 tiene que desarrollar sus piezas. Alfil G5 amenaza alfil por caballo, dañando la estructura de peones, pero se va a dejar aquí un peón. Otra jugada que también estaba buena y merecía la pena ver qué ocurriera con C4. Lo que pasa es que imagino que también las blancas no querían, en este caso, definir tanto su estructura de peones, aunque esta jugada le hubiera dado otra diagonal también para el alfil. A su vez interrumpe la acción de la dama, en este caso ahí bloqueando, y mejora la, la posición del peón de 4. Pero también es verdad que empieza a dejar más huecos, ¿no? Una retirada de caballo, por ejemplo, en esa casilla puede ser importante. Otra opción que también se utiliza en algunas aperturas abiertas como la escocesa, apertura escocesa, es la jugada de F3, que si por ahí las blancas deciden lanzarse en un ataque de mayoría más adelante en el flanco de rey, puede ser una buena opción. Aparte, teniendo en cuenta que podemos jugar alfil e3, es una opción a tener presente. Personalmente no me gusta mover mucho los peones del flanco de rey, a menos que sea como para dejarme un aire, más que nada con h3 o g3, que en este caso, bueno, h3 sería una mejor opción, porque bueno, el oponente tiene un alfil de casillas blancas. Entonces, pero bueno, son alternativas, ¿no? Depende de los gustos, las opciones son esas. Hay alfil g5, desarrollo y ataco, y enroque. Bueno, miren qué importante es la seguridad del rey, pero sobre todo la actividad de las piezas en posición abierta, que a pesar de que le pueden dañar la estructura de peones y generarle tantos problemas, decide enrocar. No digo que la jugada esté bien en sí, pero ha decidido enrocar y bueno, es una buena jugada en este caso. Por supuesto que ahora va a tener un montón de problemas, eso no le va a salir gratis, pero eso es lo que genera este gambito, es decir, complicaciones principalmente. Perfecto, llegamos a esta posición. Esta es un momento, creo, crítico. Hay pocas piezas. Enfrente hay un oponente que es muy fuerte. ¿Qué jugada harían con blancas? Esta jugada me parece muy instructiva. Realmente, como también he hablado muchas veces, ¿no? El espíritu que conserva esta apertura, este juego dinámico. Debe haber muchas jugadas para hacer, por supuesto, pero realmente me parece muy interesante. A ver qué juegan en este caso. Dama de 6, tratando de aprovechar ahí para invadir y atacar. Lo cual imagino que vendrá algo como alfil e6 o dama c6, ¿no? Para tratar de cambiar y no perder peones. Caballo h4 para agarrar la casilla f5 o pasar la dama, interesante. Pero bueno, miren esta jugada
que, bueno, H3 sería una jugada siempre que es práctica, sobre todo, de profilaxis y precaución, y casi siempre está bien en este tipo de situaciones. Pero esta jugada me llamó la atención, y me llama la atención más que nada porque tenemos un caballo contra un alfil. Entonces viene E5, que no es una jugada que va a sacar una ventaja para las blancas, pero va a dar la apertura de líneas, y otra vez el caballo junto con la dama, y probablemente se suma una torre, van a dar a las blancas una fuerte presión sobre el rey negro. A pesar de que, bueno, es una jugada muy difícil de hacer desde el punto de vista práctico de la partida, porque decimos, bueno, si analizamos la posición, la estructura de peones blancos, sobre todo en el flanco de rey, es superior para las blancas, eso está más que claro. Estos peones, decimos, bueno, esto está totalmente dañado, en un final no daría problemas. Instalarnos con algunas piezas en F5 o presionarlo estaría muy bien. Es una posibilidad, ¿no? No hace falta jugar E5 tampoco para que las blancas sigan estando bien, o un poquito mejor, aunque sea en base a la estructura de peones. Pero realizar este tipo de jugadas donde entregamos un peón central que es sumamente fuerte para abrir la posición, teniendo en cuenta que el oponente tiene un alfil y nosotros tenemos un caballo, sí, son jugadas muy precisas, porque normalmente, creo yo, quizá en el 80% de los casos sería un error. Pero no tenemos que olvidarnos cuál es la idea principal de Gambito Evans, que es tratar de dar un juego dinámico. Entonces, cuando entendemos cuál es el origen, la idea, la esencia de la apertura, empezamos a comprender cuál es la lucha que vamos a dar. ¿Sí? No vamos a dar una lucha por ahí de un juego más tranquilo, como cuando veíamos la Caro-Kann, más sólido, más cuidando los detalles, que es una defensa sumamente fuerte. En este caso vemos con blancas algo muy dinámico, buscando la apertura de líneas casi siempre para que ese juego tenga una gran intensidad. Bueno, dama F4, trayendo la dama a la defensa, empezó a preocuparse, en este caso creo yo, Rajabó, y bueno, las torres al centro, torre 4, otra vez, como mencionaba hoy, E5, que es una jugada a tener en cuenta siempre, los peones libres hay que tratar de avanzarlo. El despeje de casilla, ¿no? Ahora, hoy utilizábamos esa casilla para un caballo, o podía ser para el alfil también. Y a su vez dijimos que también para la torre. No es la misma partida, pero es una idea, es un patrón. Observen cómo en el mismo torneo, y esto es algo que ha pasado muchas veces, cuando parece como que hay una jugada o momentos que decimos, esto lo jugué en la partida anterior y me fue bien, entonces lo vuelvo a aplicar. No sé si esa fue la lógica de este jugador con blancas, pero jugó E5 y le fue muy bien, y era la jugada y era el momento. En este caso vuelve a jugar E5, y bueno, podemos decir que es casualidad, pero también es un patrón que se repite y hay que tenerlo en cuenta. Esa jugada puede ser útil. Entonces esas cosas no vamos a recordar tal vez la teoría de punta a punta, pero sí esas jugadas que son puntuales, esas ideas, sí tenemos que mantenerlo para saber cómo jugar la partida. Bueno, en este caso las negras se fueron a la defensa del flanco de rey. Bueno, decide ir a atacar los peones del flanco de dama, que están un poco débil. F5, bueno, ahí empezando a tomar decisiones. Imagínense que teniendo un alfil contra caballo, lo más lógico, y peón doblado, puede decir peón por. Sin embargo, esto no daría ningún problema, ¿no? Torre por, podemos jugar tranquilamente, o jugar dama por, y ya tenemos un peón de más, posición abierta, y el rey va a estar inseguro. ¿Sí? Muchas veces vemos el rey inseguro y decimos, bueno, ahora sí voy a ir a atacar el rey, me lanzo ahí, aprovecho que tiene todas las debilidades, y en este caso un jugador más avanzado nos demuestra cómo un ataque a largo plazo o por el otro sector para seguramente descoordinar la defensa. Total, el rey va a seguir estando débil, solamente va a ser cuestión de aprovechar el momento para ir a atacarlo. Por ahora
Claro, están todos ahí esperando que las blancas ataquen, todas las piezas negras, ¿no? Sobre todo la dama. Entonces, si lanzamos un ataque, nuestro oponente va a estar preparado y la lucha va a ser intensa. En este caso, busca el sector que tiene menos defensores. Ahí, bueno, torre H4. La dama está lejos. C4. Bueno, quizás hay que ver cómo está el tema del tiempo. Estos jugadores avanzados nos muestran cómo utilizar todo el tablero. Torre A3. Tal vez amenaza torre por. También fija el peón. Buscará activar la otra pieza que le falta. Son jugadas muy interesantes y también nos ayuda, ¿no? Más allá de que estamos viendo con blancas, como el juego de los jugadores avanzados tienen casi siempre una idea detrás, no son simplemente jugadas. Torre H3, ahí, bueno, torre A5, queriendo expulsar a la dama, pero bueno, tal vez torre A5, ahí es donde estuvo la imprecisión. La jugada a tener en cuenta en este caso era la jugada F4. F4 ahí, activando, y bueno, la torre no está muy bien. Por supuesto, en este caso la única opción es caballo H4, y bueno, acá es donde se entraría a complicar el juego totalmente. Como las blancas no dejaron el aire, puede darse algo como esto, ¿no? Ahí, y un juego totalmente un caos. Por supuesto, todo esto no es que yo lo he calculado solo, y sino he tenido un poco de ayuda del ordenador, ¿no? Para tratar de entender cuáles son más que nada las situaciones tácticas. Que eso, bueno, es difícil a veces calcularla, y sobre todo cuando son partidas de jugadores tan avanzados. Pero bueno, F4 era la jugada lógica también, un poco me parece, porque evita torre G3 que me van a comer la dama. Entonces en este caso torre A5, y esto permite dama por F4, más o menos parecida la idea, parecida pero diferente, ¿no? Porque ahora no ocurre lo mismo, no va a pasar lo mismo. Saca la torre, eh, ahí, torre ahí, y bueno, dama por, y ahora ya las blancas tienen una ventaja de al menos dos peones, pero sobre todo, miren, la torre que no ha jugado y el peón, este peón libre avanzaría rapidísimo. Entonces, si las negras no consiguen contrajuego o actividad, estarían totalmente perdidas. Bueno, ahí torre por, caen algunos peones más. Y acá jugada para ir definiendo. La verdad que estas dos partidas de este jugador me parecen sumamente interesantes, y bueno, desconozco quién es. Tendría que haberlo investigado, quizás porque no es un jugador tan conocido, al menos para mí, pero tendría que haberlo investigado un poco, y probablemente sea un jugador a tener en cuenta, pues si le ganó a Rajao de esta manera, y jugando un Gambito Evans que no se ve tanto, a un jugador que es jugador de E5 y tiene muchas partidas contra los mejores del mundo. Está bien que sea una partida rápida, pero a tener en cuenta. Bien, a ver, juegan las blancas acá. ¿Cuál es la jugada? Hay varias jugadas que dan buena posición para las blancas, porque tienen dos peones de más, mejor estructura de peones y una posición bastante consolidada.
como les decía, hoy tenemos un poquito más de tiempo ahora. Hemos cambiado la versión. Así que bueno, también agradecerle su apoyo, su colaboración en las actividades. Jugada decisiva. Bueno, no sé si decisiva, ya las blancas están mejores, sí. Pero imagínense que enfrente tienen a Temur Rajabov. Este tipo de jugadas no hay que pensarlas mucho. Por el hecho de que si lo pensamos mucho, creo yo que no la vamos a hacer. Porque empezamos a ver que tenemos un rival sumamente fuerte enfrente, un jugador de otra jerarquía, que la posición parece estar bien, no hace falta hacerlo, pero que son las jugadas correctas. Lamentablemente, bueno, no tengo el tiempo de cada una de las jugadas de esta partida, que eso es interesante a veces, ver si el jugador de blancas pensó mucho esta jugada o no. No son jugadas tampoco por ahí que sean tan críticas, pero que sí es importante hacerlas y animarse, ¿no? Ahí está, muy bien, excelente. Dama por A8, porque el cálculo es simple, la decisión es difícil, porque la dama vale 9 y las dos torres valen 10. ¿Y qué hay que tener en cuenta, bueno, en este tipo de situaciones? Hay que tener en cuenta que después tenemos que coordinar tres piezas, entonces ahí es donde viene la dificultad, no en el cambio en sí. La jugada está bien, pero tenemos que hacer que trabajen en equipo. Por eso es importante saber que la dama es la pieza más poderosa, pero que dos torres son más fuertes normalmente que una dama. Ahora bien, son más fuertes si trabajan en equipo. Si trabaja cada uno por su cuenta es más difícil. Bueno, hay que dejar un aire, fundamental. La posición de las blancas está mejor, todavía no está nada definido, pero sí está mucho mejor. Ahí vemos una torre que está libre casi. Bueno, ahí consolidando junto con la estructura de peones. G3 personalmente es una jugada que me costaría hacer, sobre todo por las casillas blancas que se debilitan. Mi oponente tiene un alfil de blancas. Entonces son jugadas que hay que tener en cuenta. Bueno, rey H2, poniendo el rey en el color contrario al alfil. Un detalle ahí técnico. Y bueno, tratando de mejorar. Miren cómo la torre de F4, como si fuera un mediocampista casi en el fútbol, maneja todo, la defensa y el ataque. Es como la pieza ahí centrocampista que coordina todo. Realmente, bueno, dama de 8 y ahora volvió ahí la torre, no podía seguir avanzando. Posición difícil, pero con ventaja para las blancas. Esto ya tiene que ver más que nada con una cuestión técnica. No es sencillo todavía ganar la partida, pero es mucho mejor para las blancas que para las negras. Yo creo que bueno, con una habrá dicho, si saco tablas con blancas estoy bien, pero ya la posición de las blancas era mejor. Ahí complicando bastante, unas maniobras, se le fue un poco la ventaja, pero imagino que ya en este caso las negras han estado en apuros porque la partida fue sumamente difícil y eso es lo principal que vamos a buscar. El bloqueo de los peones pasados, fundamental. Y como les digo, acá quizá con blanca, teniendo un rival tan fuerte enfrente, unas tablas estaría bien. Pero acá bueno, vemos que también se animó a ir por más, cosa que es muy recomendable o que recomiendo al menos. Tratar de, si sabemos que tenemos una pequeña ventaja al menos, tratar de buscar la victoria. Sí, jugarlo hasta lo último porque si se pierde de última se aprende. Y bueno, ahí vino el error decisivo, F5, que es muy normal cometer errores simples en posiciones complejas, incluso para jugadores muy avanzados. Uno se juzga bastante cuando comete un error, se enoja y lo digo personalmente, me ha pasado muchas veces y bueno, incluso con rivales que por ahí tienen menos ranking o que pensamos que lo podemos ganar y bueno, nos equivocamos,
pero es parte del juego. En este caso le pasa también a jugadores muy avanzados. A ver, definimos ahí. Juegan las blancas y abandonan las negras. Y ya finalizamos. Caballo G5 tiene un problema. Caballo G5 y te comen en G3. A ver, ¿cuál es la jugada decisiva? Claro, la idea de F5 es que las blancas jueguen torre por alfil, a lo cual imagino vendrá peón por caballo, y después comerse en G3 y que el rey blanco quede expuesto, porque cuando hay una dama del otro lado, lo que se busca es que haya una posición muy abierta, ya que la dama en una posición abierta es decisiva. En una posición centralizada maneja 27 casillas, son 32 la mitad, casi la mitad del tablero. Por eso torre por, digamos F5 va provocando torre por E6. Que torre por E6 igual la posición queda equilibrada, las negras no es que sacarían ventaja de eso, pero, pero por lo menos tienen unas tablas ahí casi seguro. Como decía, bueno, ahora no estamos teniendo problema con el tiempo, así que torre H2, ahí decisiva, torre H2, que la dama queda totalmente atrapada. La idea que ustedes tenían, lo que pasa es que la jugada era torre H2, caballo G5 tenía una pequeña falla, torre por E6, en este caso era quizás la idea de las negras, torre H2 decisiva, ¿no? Peón por, torre por, si bien es calidad, pero es calidad y un peón, lo cual la torre es sumamente más fuerte que el alfil y haría que las cosas sean muy simples. Bueno, espero que les haya gustado el curso. Le voy a estar enviando el material luego. La grabación en este caso también va a estar disponible. Cualquier duda o consulta a disposición. ¿Sí? Nos vemos en otro curso tal vez.